Bien, en este videíto vamos a resolver el ejercicio 19, ¿sí? Donde me preguntan, conociendo el dato de que la presión de vapor del etanol a 35 grados es de 100 milímetros de mercurio, ¿cuánta acetona debo agregarle para que disminuya en 9,5 la presión de vapor del etanol? ¿Sí? Es decir, que la variación de presión de vapor sea esta. Entonces, para empezar, lo que estaría bueno averiguar es a cuál es la presión de vapor que yo voy a llegar si disminuye 9,5 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, la presión de vapor, vamos a ponerle, de la mezcla, esperen, del etanol cuando le agregue acetona, será de 100 milímetros de mercurio menos 9,5 milímetros de mercurio, ¿sí? Es decir, será de 100 menos 9,5 debería ser 90,5, ¿no? Es decir, esta sería la presión que yo quiero que tenga el etanol al agregarle acetona, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ley les parece que tendríamos que usar para averiguar esto? La de Raúl. Exacto, tenemos que averiguar la ley de Raúl, que la vamos a escribir acá de manera genérica. La presión de vapor de un compuesto A es igual a su fracción molar por la presión pura, ¿sí? Obviamente, si el compuesto está puro, la fracción molar es 1. Entonces la presión de vapor va a ser igual a la presión pura. Pero si ahora yo le agrego algún tipo de compuesto, esa fracción molar disminuye y por lo tanto la presión específica de ese compuesto, la presión de vapor, disminuye. ¿Sí? Bien, acá lo que encontramos es en base al enunciado a que esta es la presión de vapor a la cual se quiere llegar, ¿sí? Mediante el agregado de acetona al etanol, ¿sí? Ahora, esta presión que está acá sería la de cuando ya le agregué la acetona, ¿sí? Entonces, fíjense que para averiguar cuánta acetona tenemos que agregar, tendremos que hacer o aplicar la ley de Raúl, donde tendríamos que calcular la fracción molar del etanol, ¿sí? En el líquido. Siempre estamos hablando del líquido en la ley de Raúl, ¿sí? Total a la presión de parcial pura del etanol la conocemos, me la da el enunciado, y a esta la averiguamos teniendo en cuenta el delta de la presión de vapor, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, Sí. 90,5 milímetros de mercurio es la presión a la cual yo quiero llegar y mediante el uso de la ley de Raúl, ¿sí? La presión de vapor del etanol puro es 100 milímetros de mercurio, entonces de aquí yo puedo despejar la fracción molar del etanol, ¿sí? Que es de 90,5 milímetros de mercurio dividido 100 milímetros de mercurio, esto me da 0,905. Fíjense que la fracción molar no tiene unidades, es adimensional, ¿sí? Entonces, recordemos que la fracción molar, ¿sí?, del etanol corresponde a el número de moles del etanol dividido el número de moles totales, ¿sí? Entonces, la fracción molar del etanol es igual al número de moles de etanol y el número de moles totales en este caso es el número de moles de etanol más el número de moles de acetona, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, ¿quién es nuestra incógnita en esta formulita que yo escribí recién? Fíjense que el ejercicio me dice explícitamente que se quiere generar esta modificación para 1 kilogramo de etanol, ¿sí? Entonces, ¿qué información tenemos si miramos esa última formulita que escribí y cuál no tenemos o cuál es nuestra incógnita? Tenemos la fracción molar y los gramos del etanol que lo podemos pasar a moles. Exacto, si tenemos la fracción molar que la obtuvimos a partir de la ley de Raúl
Y si tenemos la masa, podemos despejar mediante el peso molar el número de moles de etanol de esta manera, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a borrar un poco lo que tenemos acá. A ver, a esto ya lo podemos borrar, era 0,905, ¿sí? Pero lo que yo les quiero mostrar es lo siguiente. De esa formulita que tenemos ahí, ¿sí? La voy a reescribir acá. Podemos despejar ya directamente el número de moles de acetona. Esta es nuestra incógnita. Para eso, fíjense, tenemos que pasar multiplicando todo esto al denominador. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y ahora, para despejar nuestra incógnita, que es X, podemos pasar dividiendo la fracción molar. ¿Sí? Entonces, tenemos el número de moles de etanol por acá, dividido la fracción molar del etanol, y de este lado me queda el número de moles de etanol más el número de moles de acetona. Entonces, para terminar de despejar el número de moles de acetona, pasamos restando el número de moles de etanol. Entonces, el número de moles de acetona será el número de moles del etanol dividido la fracción molar del etanol menos el número de moles del etanol. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende lo que hice? Porque esta es nuestra incógnita. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Ya utilizamos la ley de Raoul para saber cuánto es la fracción molar en esas condiciones que me preguntan de el etanol. Con la masa y la fracción molar puedo construir una formulita, ¿sí?, que me permite despejar el número de moles de acetona. Entonces, antes que nada, vamos a calcular el número de moles de etanol, ¿sí? ¿Qué? Profe, ¿Sí? el peso atómico no era de 46,07 en vez de 58. Ahora lo vamos a corroborar, ¿sí? La fórmula química del etanol, ¿sí?, es la que tenemos acá, ¿sí? Tenemos 12 gramos por mol por 2, más 16 gramos por mol por 1, más 16 gramos, más 1 gramo por mol a la menos 1 por 6. Eso nos da, vamos a calcularlo, 12 por 2, más 16, más 6, exacto, 46 gramos por mol, ¿sí? Bien. Yo debo haber pasado la de la acetona, en fin. Entonces, si un mol de etanol pesa 46 gramos, ¿sí?, 1 kilo, recordemos que es 1 por 10 a las 3 gramos, ¿sí? Entonces, 1 por 10 a las 3 gramos será 1 exponencial 3 dividido 46, 21,7 moles de etanol, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer ahora es utilizar ese numerito para aplicarlo en la formulita que tenemos acá abajo, que la vamos a reescribir acá arriba ahora, ¿sí? Bien, habíamos llegado a una formulita de que el número de moles de acetona era el número de moles de etanol dividido la fracción molar de etanol menos el número de moles de etanol. Entonces vamos a reemplazar los numeritos que encontramos. Acá tenemos el número de moles de etanol, que es de 21,7 moles dividido la fracción molar, que era 0,905 y es adimensional, menos 21,7 moles, ¿sí? Todo esto, recordemos que es para calcular el número de moles de acetona. Entonces, el número de moles de acetona me da 21,7 dividido 0,905 menos 21,7. Eso me da 2,27 moles de acetona. ¿Sí? Y bueno,
todo eso lo hicimos para poder conocer. Esto podría tener que ver con algún experimento que yo estoy haciendo donde tengo 1 kilo de etanol y tengo que disminuirle la presión de vapor mediante el agregado de acetona o quiero calcularlo, en fin. Entonces, bueno, ese es un poco el sentido del ejercicio, pero siempre que estemos hablando de presiones de vapores que se modifican, tenemos que pensar en la ley de Raoult, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la cantidad de acetona que se... Bueno, ya lo calculamos. Y ahora nos preguntan, ¿cuál es la presión de vapor total de la mezcla, considerando que la presión de vapor de la acetona pura es de 347 milímetros de mercurio a 35 grados? Bien, ¿se entiende la pregunta? Ya conocemos cuál es la composición de la mezcla. Esperen que voy a sacar todo este lío. Bien, ¿qué sabemos? Sabemos que esta mezcla tiene una fracción molar de etanol de 0,905, ¿sí? Que eso está asociado a un número de moles de etanol en esta mezcla de 21,7 moles. Y la fracción molar de acetona, por supuesto, ¿cómo tiene que ser? 1 menos la fracción molar de etanol, ¿sí? Entonces será 1 menos 0,905. ¿Eso está claro? Es decir, 0,095. A ver, lo voy a corroborar. 1 menos 0,905. 0,095. ¿Se entendió de dónde esto de que la suma de las fracciones tiene que ser C1? Entonces, bien. Y esto está asociado, ¿sí?, a que tenemos presentes en... me olvidé los números de acetona. ¿Alguien se los acuerda? Pero bueno, no nos interesa en realidad. Lo que nos importa para saber la presión de vapor, ¿sí? Fíjense lo que nos preguntan ahora. Presión de vapor de la mezcla. Y como la acetona es un líquido, es volátil, justamente, me dan su presión de vapor. Entonces, ¿qué tenemos que usar ahora? Tenemos que usar la ley de Raoult que dice que la presión de vapor de una mezcla ideal, ¿sí?, le vamos a llamar presión de la mezcla, es igual, en este caso, a la presión del etanol más la presión de vapor de la acetona. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Entonces, en este caso, tenemos que calcular, por un lado, la presión de vapor del etanol. Que bueno, esa ya la conocíamos, ¿sí? ¿Cuánto era en esta mezcla? Es lo que queríamos, justamente. Ya me lo olvidé, pero puede ser que era... 90,5. Exacto, 90,5 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, esta ya la teníamos de antes. Y ahora, para calcular la presión de vapor de la acetona, vamos a necesitar la fracción molar de la acetona y la presión en estado puro de la acetona, ¿sí? Que eso es 0,095 por el valor que me da el enunciado, que es 347 milímetros de mercurio a 35 grados. Y eso me da, ya les digo, 32,9 milímetros de mercurio. Entonces, para calcular la presión de la mezcla, sumamos los dos, es decir, 90,5 milímetros de mercurio más 32,9 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso me da 123,4 milímetros de mercurio. Y con esto hemos respondido la pregunta, ¿sí? Bien, voy a cortar acá.